Es un día de reivindicación, hoy es un día de lucha, hoy es un día de encuentro entre mujeres, entre disidencias. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Y para eso, en nuestra columna sobre mujeres, género y diversidad, junto a Leila Aidar, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Leila? Buen día. Hola Silvita, ¿cómo estás? Buen día. Y como bien decís vos, es un día de reconocimiento y por eso estamos con María Claudia La Negra Albornoz, como a ella le gusta que le digan La Negra. Ella es integrante de La Poderosa, es de Chalet, el barrio Chalet de Santa Fe, y han venido hoy, además de por la marcha, a presentar un proyecto para que reconozca un salario mínimo vital y móvil a las cocineras de los comedores, merenderos. Contanos de esto, por favor. Sí, ¿cómo les va? Buenos días. Buen día. Sí, hoy es el gran día, ¿no? El 8M llegó. Venimos pensando este proyecto de ley hace mucho tiempo. Nosotras creemos que hay que visibilizar el trabajo enorme que hacen las cocineras comunitarias de todo el país, no solamente del movimiento de La Poderosa. Hay más de 5.000 comedores en la Argentina que están registrados en el RENACOM, o sea, dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Existe un registro donde estos 5.000 comedores han sido registrados con 5 personas cada uno. No nos permiten poner más, porque nosotros decimos, depende de la cantidad de raciones que hacemos, que cocinamos, depende de la cantidad de raciones, es la cantidad de gente que trabaja. La mayoría somos mujeres y disidencias sexuales y estamos a lo largo y a lo ancho de todo el país. También recordemos que hay 10 millones de personas que comen o que necesitan una alimentación de estos comedores en función de del nivel de pobreza que hay en la Argentina, ¿no? Hay 16 millones de pobres en la Argentina, 10 millones comen en comedores comunitarios, entonces necesitamos, y esto no pasa ahora, pasa hace 30 años, las cocineras vienen trabajando hace más de 30 años en la Argentina sin un reconocimiento. Por eso hoy es el gran día, vamos a estar frente al Congreso de la Nación, vamos a estar a las 11 de la mañana presentando este proyecto en función de que la comunidad, la sociedad entienda del gran trabajo que hay en los barrios populares. Hay más de 5.000 barrios populares en la Argentina. Ahí se teje muchísimo trabajo comunitario. De eso hacemos un recorte con las cocineras. ¿Por qué? Porque cuando estás cocinando para la comunidad, no podés estar haciendo otro trabajo y no podés tener ingresos. O sea, nosotros trabajamos en la economía popular. Hacemos changas, trabajamos fuera de nuestra casa, hablamos de la triple jornada. Como ustedes, trabajan adentro de la casa, como todas las mujeres, cuidando y criando. Trabajamos afuera, un trabajo que a veces es remunerado, a veces no es registrado, sobre todo en el nivel de pobreza, digamos, de las mujeres, los trabajos son informales, y trabajamos para la comunidad en esta triple jornada que es fundamental reconocer. Entonces, las cocineras no pueden salir a trabajar cuando están cocinando para la comunidad. Y estamos hablando de que hacemos, La Poderosa en particular, realiza 44.000 platos de comida por día. Hoy las compañeras, como es el paro, porque vamos a parar para mostrar entonces cómo esos barrios populares no se sostienen si las mujeres no trabajamos. Y esto hay un reconocimiento a medias, porque el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación envía alimentos para que nosotras cocinemos. Claro, o sea, todo el mundo sabe que hay cocineras, todo el mundo sabe que alguien cocina esa comida. Y estamos hablando porque nos parece muy importante hablar de números también. A ver. Tenemos entonces, de estas 10 millones de personas que necesitan un refuerzo alimentario, si reconoceríamos a casi 70.000, decimos. Nosotros creemos que hay 70.000 cocineras comunitarias en el país. Esto significaría el 0,07% del PBI. ¿No? Y significaría, por ejemplo, el 10% de los servicios de inteligencia. Lo que se le paga a los servicios de inteligencia, un 10%. O sea, Estiuso cobraba y las cocineras no cobran. ¿No? Además, imagino, y permiso, Ley, también claro. está todo este tema de la solidaridad, ¿no? Cómo pagar un trabajo que comenzó siendo solidario hace muchísimos años y que es un trabajo. Y cómo reconocer a las mujeres que cumplen con esa tarea de manera cotidiana, diaria, pero que, bueno, sigue siendo solidario, pero es un trabajo. ¿No? Existe esa dualidad cuando hablamos de las mujeres. Bueno, también, justamente básicamente. El amor, ¿no? Del amor, de la vocación. Está muy bien, trabajo nosotras es- criamos con mucho amor, Claro, cocinamos con amor, claro. pero es un trabajo. Es un trabajo. La tarea de cuidado que no está reconocida. Digamos. Exactamente. Ustedes están empezando por eso. Empezamos por eso y sobre todo para las mujeres
empobrecidas del país. Claro. Hablamos de jefas de hogar, hablamos también de índices de pobreza en la niñez, por ejemplo. O sea que si esas mujeres fueran reconocidas por un salario mínimo vital y móvil, obviamente esos ingresos irían a familias en donde hay niñas y niños que están pasando por una situación de pobreza. Y esto, los datos de UNICEF hace muy poco tiempo mostraron entonces cómo de cada 3 niñas y niños, 2 viven en situación de pobreza. Estamos hablando de números que duelen muchísimo en la Argentina y esta sería una manera entonces de generar ingresos para esas familias para que también la niñez esté de otra manera en nuestro país. Entonces, creemos que es muy, pero muy importante lo que va a pasar hoy. Creemos que la comunidad tiene que saber, que la sociedad tiene que saber de todo el trabajo que venimos haciendo en los barrios populares de hace mucho tiempo, también para que se caiga el estigma de que somos vagas, que somos planeras, que no queremos trabajar. Es mentira, hay muchísimo trabajo en los barrios populares, se sostienen con estas redes de cuidado, si no este país sería otro país. Y esto también queremos poner énfasis para que se entienda realmente de la necesidad, de la urgencia, y hablamos de un salario mínimo vital y móvil que está en 67.000 pesos, o sea, está más abajo que la canasta básica Sí, claro. de alimentos. Claro. Y nosotras, por lo general, en nuestras casas, vivimos 5 integrantes, no 4 como hace el INDEC, somos 5 en promedio. No porque tengamos más hijos, sino porque nos hacemos cargo de las abuelas, de los abuelos, de los enfermos, que también viven en nuestras casas. Claro. Entonces, bueno, las realidades de los barrios populares creo que es poco visibilizada y nosotras estamos entonces para decir hoy que queremos este salario para las cocineras comunitarias de todo el país, entendiendo que es un trabajo que se hace para la comunidad y para el país mismo. Si tenemos tiempo voy a hacerte una preguntita, una reflexión, para que me cuentes. ¿Cómo se piensa el feminismo desde la pobreza? Nosotras tenemos, nuestra bandera es el feminismo villero, ¿no? Entendemos a los otros feminismos, nos juntamos inclusive para pensarnos, para entendernos, porque también entendemos de la igualdad. Queremos que varones y mujeres y disidencias sexuales cocinen también. Como hay que compartir las tareas de cuidado, el trabajo de cuidado también lo planteamos al interior de nuestro movimiento social. Y eso es importante, nos hace pensar. Digamos que los feminismos nos ayudan, otros feminismos, los académicos, nos ayudan a pensar. Pero nosotras hacemos un feminismo que tiene que ver con el feminismo de las ollas, con el feminismo del cuidado en el barrio, ese trabajo que todavía no es reconocido. Bueno, números hace 2 años, 3 años, al principio de la pandemia, se hablaba de que sostenemos el Producto Bruto Interno de este país, las mujeres en general, casi el 16% del PBI de este país es sostenido por las mujeres, un trabajo que está invisibilizado. Y sobre esa invisibilización está la otra invisibilización que somos las mujeres que vivimos en situación de pobreza. Yo escuchaba, leía algunas notas que has dado vos que decía justamente que es muy fácil pensar, digamos, elaborar pensamientos cuando uno tiene tiempo y cuando la situación económica está muy bien, digamos. Ahora, desde ese lugar, vos decías que a veces se trabaja entre comida y comida, están hablando y compartiendo pensamientos y transmitiendo, ¿no? Transmitiendo valores del feminismo. Esto es como, me resultó muy interesante leerlo. Sí, el feminismo villero nosotros tenemos como un gran ritual que tiene que ver en las rondas, ¿no? Las rondas de mujeres, tenemos varios dispositivos. Están las casas de las mujeres y las disidencias que hacen acompañamientos a mujeres, a vecinas que pasan por un proceso de violencia machista y que necesitan de una compañera que las pueda guiar en la ruta de la denuncia, que es bastante compleja. Y podemos sentarnos a pensarnos y ver entonces cuáles son las alternativas, porque no solamente estamos para quejarnos, ¿no? O estamos para demostrar todo lo que está pasando, sino lo que pasa en la pobreza, sino también podemos pensar, y por eso pensamos una ley. Pensar una ley es muy difícil, Sí, claro. un articulado en donde sepamos de dónde puede sacar la plata, donde sepamos que también se tiene que abrir un nuevo registro para que todos los comedores y las ollas se puedan ser registrados, de dónde va a salir ese dinero. O sea, todo esto, entender lo que es el Producto Bruto Interno. No sé si todo el mundo sabe lo que es el Producto Bruto Interno en un país y cómo eso sostiene la economía. Bueno, todo eso fuimos aprendiendo mucho de las feministas académicas, de otros feminismos, compartiendo con los feminismos populares, que también son los que levantan las voces en función de entender que se paga una deuda y esa deuda
es una deuda interna que no se paga nunca. Entender también los números económicos son fundamentales y lo aprendemos entre nosotras, haciendo la olla, cocinando y compartiendo experiencias, que también son experiencias que le sirven a una a la otra, de la otra a la otra, y de esa manera entonces construimos conocimiento, construimos formas de pensar y formas de ser en un mundo que realmente es muy desigual y hoy se vive en la Argentina de una manera muy difícil en los barrios populares. Es interesantísimo escucharte porque hablas de la palabra construcción de manera permanente, ¿no? Sí. Tan acostumbrados estamos en los últimos años de la palabra empoderamiento, que al mismo tiempo atravesamos situaciones de desamparo. Es como una contradicción permanente. El empoderamiento frente al desamparo y las redes de contención que, entre otras cosas, forman parte entre La Poderosa y otras organizaciones para llegar a esos lugares donde el desamparo es cotidiano, donde no hay manera de mirar un poquito para arriba o un poquito para el costado si no tenés la ayuda del otro o de la otra. Por eso es tan importante todo lo que están haciendo en La Poderosa. Donde el ¿no? Estado, la punta del dedo del Estado, a veces ni siquiera la punta del dedo llega al barrio popular. Estamos pasando por situaciones realmente muy dolorosas. Nosotros tenemos asambleas en Rosario, tenemos asamblea en Los Pumitas. En Rosario, donde la situación social es candente, lo que está pasando Claro, totalmente. ahora, ¿no? Bueno, en Los Pumitas, que es este barrio en donde están pasando todas estas situaciones en estos últimos días, nosotros lo venimos diciendo de hace meses atrás que esto estaba ocurriendo. Es más, un año, todo se recrudeció con la pandemia y realmente el narcotráfico avanzó en los barrios populares como una alternativa de la economía popular porque no hay trabajo. Entonces, el Estado tiene que estar presente, necesitamos a ese Estado en función de que nos reconozca y por eso hoy vamos a pelear frente al Congreso por esta ley, para que sea ley entonces el salario de las cocineras comunitarias. María Claudia, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Ley, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hoy